Información de último momento tiene que ver con el caso de Wanda Navarro, esta chica que fue asesinada y su cuerpo encontrado unos días después. ¿En qué ha avanzado la investigación, Mauro? Me preguntabas el otro día, Claudio, quién era el primero y único de los detenidos por el caso. Sí. Y yo te adelantaba que hasta ese momento no se habían filtrado datos personales, pero ahora sabemos, no solamente que es un vecino de la víctima, que era la inquietud que teníamos el otro día, ahora sabemos también que tiene antecedentes o causas penales, y ahora sabemos, y es el dato que cambia y puede sumar nuevos elementos, que la víctima practicaba boxeo, con lo cual es muy probable que los atacantes hayan sido más de uno, teniendo en cuenta el estado físico, la capacidad física y el entrenamiento de la víctima. Lo más probable es que haya participado más de un criminal, un caso tremendo que avanza por estas horas en Jesús María. El doctor Carlos Nagy es el abogado de la familia de Wanda y está en comunicación telefónica con nosotros. Doctor Nagy, buen día. Agustina Scioli, Claudio Rigoli, Mauro Zeta, los saludamos. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Muy buen día, un placer como siempre. Muchas gracias. Le queríamos preguntar, bueno, ¿cuáles son las últimas novedades? Nos anticipaba ya Mauro Zeta que sospechan que no habría actuado una sola persona, que es justamente este hombre que está detenido, sino que podrían haber participado otras personas. Bueno, en torno a este aberrante crimen, una niña de apenas 15 años que fue interceptada en circunstancias, ya se sabe, que concurría desde su casa en el trayecto hasta el colegio distante a 12 cuadras, fue asaltada brutalmente. Un crimen violento, asesinada, y se buscan las causas y se buscan los responsables. Buscando los responsables tenemos el primer detenido, una persona de apellido García, de 29 años de edad, que no era un desconocido ni en el barrio ni en la ciudad de Jesús María. Está domiciliado aun cuando está privado de la libertad y detenido con una acusación de homicidio simple, apenas 300 metros del lugar donde vive la familia de Wanda. O sea que son vecinos. Vecinos. Son vecinos. No tiene profesión conocida, es una persona que a estar de lo que dice el vecindario no tiene una catadura o una calificación en cuanto a conducta aceptable. Y lo segundo que Mauro estaba destacando, muy importante en todo tipo de investigación criminal, el juez, fiscal y abogados nos tenemos que manejar con 3 ingredientes: la ley, el conocimiento de la ley, la experiencia y el sentido común. El sentido común indica que no se agota la responsabilidad en la persona detenida, y muy bien ustedes lo destacaban. Una niña de una masa corporal importante, 15 años de edad, un estado físico insuperable y practicaba boxeo profesional. Sabía defenderse y cómo hacerlo. Es más, recorre en su cuerpo algunas señales de defensa, de resistencia. Peleó por su vida y defendió su dignidad. Por eso, todo el motor de la justicia y un ejército de miembros de la policía provincial, también gendarmería, policía científica concretamente, está trabajando en lo que ocurrió en esas 12 cuadras que separan el domicilio particular de esta humilde familia de Jesús María con el establecimiento educativo Giovanni Bosco, también de Jesús María. Doctor. Para confirmar 2 cosas. Si el cuerpo donde fue hallado es el lugar donde fue atacado o fue atacado en otro lugar y trasladado y plantado allí. Eso no se ha determinado todavía. Aún no. Se está utilizando el equipo Canes, personal especializado de aparatología de última generación en procura de establecer esto, porque el lugar donde apareció Wanda, concretamente en las inmediaciones de la estancia La Florida, queda en un sentido cardinal totalmente opuesto al trayecto que ella recorría todos los días. O sea, doctor, que la atacaron, la asesinaron, es la sospecha más firme, y mudaron el cuerpo, lo que se cree en función de este sentido que usted marca de dónde aparece el cuerpo, que no se condice con el camino que ella tiene que hacer al colegio, sino el camino contrario. Uno podría inferir que fue asesinada y luego el cuerpo plantado sería la hipótesis más probable. Ahora bien, le quiero preguntar esto.
para tener en cuenta por cómo va la investigación. ¿Ustedes creen realmente, como la Fiscalía hasta ahora ha tipificado esto como un homicidio simple, que la cuestión queda subsumida a ese delito? ¿O por cómo aparece la víctima con las ropas prácticamente sin ninguna ropa colocada, solamente con ropa interior, da la sensación que fue abordada con fines sexuales y que los atacantes no pudieron consumar ese delito, ella resistió y la termina matando? Estamos en el terreno de las especulaciones porque la labor pericial no ha concluido. Ahora, la hipótesis que maneja al menos la querella es que el objetivo final no se alcanzó a partir de la resistencia de la víctima. Esa es la hipótesis que se está manejando y, por cierto, teniendo en cuenta la escena del crimen y las lesiones que recorren el cuerpo de esta niña, obviamente que la calificación legal debe mudar a homicidio calificado, no homicidio simple. Pero por alevosía, ¿no? En principio, o sería un criminis causa, es decir, yo sé que es muy prematuro, doctor, claro, y conozco de su capacidad, pero le quiero preguntar si la lectura que usted hace es que todo indica que, por cómo aparece el cuerpo, el método del ataque, la participación de por lo menos más de una persona, usted está más cerca de pensar que estamos en presencia de un homicidio criminis causa, es decir, la matan para ocultar un intento de delito preexistente que pudo ser el ataque sexual de uno o dos depredadores. La respuesta clara, categórica, tiene que ver con el domicilio de ambos. Víctima y victimario se conocían. Se conocían. Doctor, ¿pudieron constatar si se conocían, es decir, si se conocían, si él la citó, si había encuentros entre ellos? Ahora le explico. No existía ni vínculo laboral, ni comercial, ni sentimental de ningún tipo, pero Colonia Carolla y Jesús María son comunidades chicas, con una distancia de 300 metros entre una y otra vivienda. Todos los días recorría o pasaba por el frente de la casa esta persona. De vista lo conocían. Era una persona. Claro, la pregunta es, ¿tenían un contacto de amistad, de relación de vecinos, No. de ir una casa a la del otro? ¿O eran vecinos que decían hola, buenos días, buenas tardes y nada más? Solamente la relación que mantiene todo vecino en una comunidad chica. No había ningún tipo de vínculo. Entonces, teniendo en cuenta de que hay una persona detenida próxima al lugar que conocía a la víctima y la víctima lo conocía al menos. Claro. Si es el físicamente. autor, la tiene que matar. Si el propósito era un delito y es el autor, la persona detenida, García alias ella Bebé, lo reconoce. y ella lo reconoce, en la lógica eso del la criminal mata. la tiene que matar. Obviamente, esa es la lógica de la persona que efectúa una emboscada de este tipo, un depredador. Obviamente no la puede dejar viva porque dejarla viva es darle un pasaporte para que llegue a un establecimiento carcelario y cumpla una prisión severa. Concretamente lo incrimina directamente. Esa es la hipótesis que se está manejando, pero obviamente se confirmará o descartará de acuerdo a lo que ocurre en las próximas horas con la conclusión de las labores periciales. ¿Qué antecedentes tiene este hombre, el detenido? No se ha podido ingresar a la causa, no ha declarado el imputado. Se negó a declarar. Son comentarios. Sí, a mí me dijeron que tiene causas por delitos contra la propiedad. Sí, son comentarios que no los puedo confirmar, que tendría antecedentes en potencial. No lo puedo confirmar y en esto tenemos que ser serios. ¿Y cómo porque se llega nadie el quiere doctor acceder a la causa. solamente por... a ver, que es vecino está claro. Ahora, ¿cómo se descubre que él tiene que ver con el hecho? Que es la parte que no tengo claro todavía. Bueno, hay una serie de testimonios que se han colectado en la causa. ¿Lo vieron? La Fiscalía ha trabajado activamente que vinculan a esta persona con este terrible hecho. Pero de todas maneras hay que aguardar que avance la investigación para confirmar definitivamente que ha intervenido y si ha actuado solo o en coautoría con otras personas o directamente descartarlo. Estamos en los albores de una investigación bastante compleja. Generalmente ustedes sabrán entender que no hay testigos directos en este tipo de asaltos criminales. Por lo pronto, doctor, el acusado no tiene ninguna coartada diciendo no, yo en ese momento estaba en otro lugar o que pueda probar que no estuvo allí. Al menos no ha declarado nada en ese sentido. No aparece a la vista ninguna coartada que oriente a pensar ese tipo de hipótesis. Estoy pensando, doctor, esta chica, 15 años, la víctima, ¿no? Dice que practicaba boxeo.
15 años es jovencísima. ¿Cuánto hace que practicaba boxeo? Y hace aproximadamente un año era una de las preferidas de su profesor por la contracción al trabajo, por sus condiciones, por su predisposición. Una niña que supo asimilar en muy poco tiempo grandes conocimientos y capitalizó la experiencia. Ella es de Sabía una contextura, no es menuda, es una chica de una contextura importante, digamos. Con textura robusta, por eso hablé de una masa corporal importante. ¿Y el acusado qué tipo de contextura tiene? Yo diría que es 1,70 m aproximadamente. Hago estas preguntas porque diciendo a ver si hace con falta un un atacante segundo. o un Claro. segundo, digamos. ¿Tiene ¿no? algún tipo de marcas el detenido? No le entiendo, ¿cómo? Si tiene algún tipo de marcas en su cuerpo que podrían Heridas, corresponder de Wanda. No hemos podido acceder aún al resultado de los estudios de medicina forense. Pero ella sí tiene rasgos o indicios de haber ejercido una defensa, con lo cual, como preguntan mis compañeros, si esa defensa existió, tiene que haber claros indicadores si es que pudo en el cuerpo del detenido o si hubo otro atacante, es decir, si los rasguñó, si les arrancó pelo. Sin lugar a dudas, signos de defensa hay, se trata de una muerte violenta en la víctima y no necesariamente tiene que existir la correspondencia en cuanto a lesión física en la persona hoy detenida, porque si han intervenido más de una persona, puede estar en uno o en otro ese tipo de lesión que puede acercarlo a la escena del crimen. ¿Cómo son esas 12 cuadras o lugar donde fue el ataque, doctor, allí entre el colegio y la casa de la víctima? ¿Hay muchas casas? ¿Es despoblado? Lamentablemente es un lugar de poco tránsito, no está correctamente iluminado, es una zona residencial, pero tiene espacios en donde hay varios terrenos baldíos, es decir, es el lugar tal vez propicio para que alguien que piense en alguna rapiña delictiva lo pueda llevar adelante con cierta comodidad. Y del lugar donde fue el ataque a donde apareció el cuerpo de Wanda, ¿qué distancia hay? 12 cuadras. También 12 cuadras. Perdón, desde el ataque, del lugar donde apareció Wanda. Sí, al lugar donde se 12. presume que fue atacada. Aproximadamente 15 cuadras. 15 cuadras. O sea, por ahí no tuvo necesidad de utilizar un vehículo. No, la pudo haber cargado 3 cuadras, 10 cuadras, claro. Solo, decís, arrastrándola es mucho. ¿Tiene vehículos? Fue la mañana, lo hubiesen visto, si traslada 7 y 5 de la mañana es muy visible, como para que alguien se anime a trasladar un cuerpo solo. Por eso yo creo que el doctor va en la línea de pensar que tuvo que tener la ayuda de alguien para ocultar el cuerpo. Alguien, o él tiene auto. O para concretar el crimen o al menos para trasladarla, ¿no? Son dos de las variantes. Esa es la hipótesis que se está manejando. Claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes y a disposición siempre. Bien, vamos a escuchar ahora el testimonio de la mamá de Wanda, que decía lo siguiente.